El asfalto de la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, CDMX, ardía bajo un sol inclemente que rajaba la tierra, sol de rachar. Pero el calor del mediodía era suave comparado con la frialdad que emanaba de un coche de lujo alemán mal estacionado frente a un portón de hierro forjado. Allí, en el esplendor del barrio de San Ángel, donde la historia de la capital mexicana respiraba en cada calle de adoquines, la injusticia se preparaba para dar su golpe más bajo y humillante. Doña Elena, con sus 73 años de vida devota, apretaba contra el pecho un rosario de madera oscura, regalo de su madre, mientras veía a su hija Isabela arrastrar a toda prisa 2 maletas viejas y gastadas hasta la acera, como si fueran basura a desechar. La escena era un golpe al estómago de la dignidad, presenciada solo por el sol despiadado y por Javier, un joven vecino que detuvo su paso a lo lejos, sintiendo que la indignación le subía a la garganta. Don Ramón, de 75 años, el maestro de obras, mestre de obras, que construyó esa casa con el sudor de medio siglo, se limitaba a mirar fijamente la imponente puerta de la residencia, su fortaleza ahora transformada en la mazmorra de su propio dolor. Isabela, o Isa, como le gustaba que la llamaran, la única hija de la pareja, bajó del coche con una brusquedad que delataba su falta de paciencia, sus gafas de sol de marca ocultando el vacío de su alma. Iba impecablemente vestida, el olor a perfume caro luchando contra el tufo a contaminación de la avenida. Para ella, ese momento no era una despedida, sino la resolución de un problema, el último punto de una lista de tareas a cumplir antes de embolsarse el dinero de la venta de la casa. «Órale, vámonos, papá». «Vamos luego, papá», dijo, la voz cortante como el cristal, sin una pizca de afecto o piedad. «El asilo en Tlaxcala ya los está esperando. Ya está todo pagado por un mes. Es lo más que puedo hacer. Por Dios, ya no hagas drama». «Pero, amor de Deus, pare de facer drama. La casa ya tiene nuevos dueños y yo tengo otras cosas que hacer. No puedo estar manteniéndolos, bancando vocés, para siempre». La humillación era pública e ineludible, y el rostro de don Ramón, un hombre que jamás se había doblegado ante el cansancio, estaba teñido de un rubor de vergüenza que le dolía más que años de trabajo pesado. Doña Elena, la madrecita que rezaba a la Virgen de Guadalupe todas las mañanas, sintió que las piernas le flaqueaban. El asilo no solo era lejano, era un lugar desconocido, frío, lejos de la parroquia de San Ángel, que era su puerto seguro. «Pero, mija, ¿y nuestra casa? ¿Y la estampa de San Judas Tadeo que está en el altar? No podemos irnos sin llevar nuestra fe con nosotros, mija», imploró, la voz quebrada por el llanto. Isa rodó los ojos, un gesto de impaciencia que ya se había vuelto natural para ella, un reflejo de desprecio por la sencillez y la religiosidad de sus padres. «Esa tontería de altar y santos es cosa de viejos, mamá. Se vende todo junto con la casa. Dejen de atrasarme. Paren de me atrasar. Les dije que ya no tengo espacio para ustedes aquí, y este es el fin de la discusión. ¿Qué quieren? ¿Que me vuelva una pobretona como ustedes?» Sus palabras crueles resonaron en la herida dignidad de Elena y Ramón, quienes habían construido todo lo que ella era y tenía, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. Don Ramón, que hasta entonces había mantenido un silencio digno, apretó el asa de la maleta vieja, lo único que le daba algo de fuerza en ese caos emocional. No solo sostenía ropa vieja, sino también un objeto clave cuya existencia Isa ni siquiera sospechaba, una vieja caja de puros antigua, de metal oxidado, envuelta en un rebozo que le pertenecía a Elena. La había guardado allí, escondida a simple vista, por miedo y por el presentimiento de que un día necesitaría de ese secreto para sobrevivir. Mirando a su hija, vio el resultado de sus propios errores.
La hija que mimó y protegió se había convertido en su verdugo. Se tragó el dolor, la vergüenza y la rabia. Para él, la peor parte de la humillación no era ser expulsado, sino el hecho de que el mundo lo viera como un padre fracasado, cuya única hija carecía de honor. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad o país nos acompañas. Isabella perdió la paciencia. El tiempo corría y tenía que ir a una reunión importante. Subió al coche, encendió el motor y miró por el retrovisor, observando a sus padres en la acera, como dos estorbos abandonados. Su rostro se contorsionó en una sonrisa seca y fría, un aire de satisfacción enfermiza. ¿Saben qué? Muéranse viejos, susurró para sí misma, acelerando el coche a continuación y dejando a sus padres al borde del asfalto caliente de la capital. La frase resonó en el corazón de don Ramón, un eco de ingratitud que parecía un castigo divino. El polvo que levantó el coche de lujo cubrió a los dos ancianos, como si la propia ciudad los estuviera sepultando en vida. Don Ramón y doña Elena se quedaron allí, como estatuas de mármol esculpidas por el dolor, las únicas pertenencias de una vida entera esparcidas a un lado, bajo la mirada horrorizada del vecino Javier, que presenciaba en silencio la mayor crueldad que un hijo puede cometer. El sol de México, que normalmente bendecía la tierra, parecía, en ese momento, un juez severo que asistía al veredicto. Don Ramón sintió un nudo en la garganta, pero no era solo de tristeza, era también de una rabia justa, de un deseo súbito de probarle a su hija que la dignidad de un hombre no se mide por el saldo bancario, sino por el honor de sus manos. Se agachó con dificultad, tomó la maleta y ayudó a doña Elena a levantarse. Ella temblaba y lloraba, repitiendo en voz baja la única oración que le venía a la mente. «Ay, Dios mío, por el amor de Dios, ayúdame a entender por qué mi hija me hizo esto. ¡Qué barbaridad, Virgencita! ¡Qué barbaridad!». El rebozo que usaba para envolver el secreto resbaló y reveló por un instante el metal oxidado de la caja de puros. El objeto de metal no relucía, pero guardaba un brillo que ni todo el oro de la Ciudad de México podría comprar. El secreto que había guardado por más de 50 años en su corazón de campesino. Los dos, entonces, abrazados y tambaleantes, comenzaron a caminar por la acera de San Ángel, dos viejos arrojados a su suerte en una megalópolis despiadada, llevando consigo solo la fe y el secreto. No tenían un tostón, aparte de la magra pensión, y apenas sabían a dónde ir. Pero don Ramón miró al cielo azul, cerró los ojos y apretó con más fuerza el asa de la maleta. «Con el favor de Dios, mi vida», le dijo a su esposa, su voz ronca de tanto tragar el llanto. «Vamos a salir adelante. Dios no abandona a sus hijos, y lo que ellos no saben es que ni toda la riqueza del mundo puede comprar la dignidad que llevamos en nuestra alma». El albañil, Pedreiro, humillado, tenía un as bajo la manga, una semilla plantada hacía medio siglo que crecería para probar que la vida da vueltas y que quien siembra ingratitud cosecha miseria, no solo financiera, sino de espíritu. El secreto de la caja de puros comenzaba a moverse. Para entender la crueldad de Isabella, era necesario mirar atrás, a la historia de sacrificio y amor que la unió a don Ramón y doña Elena. Ramón no había nacido en cuna de oro. Era un campesino que, aún joven, dejó su parcela en las afueras de Oaxaca, en el sur de México, para probar suerte en la capital, llevando consigo solo el deseo de progresar y el respeto por la Virgen de Guadalupe. Comenzó como jornalero, cargando sacos de cemento y arena, pero su habilidad con las manos y su carácter honesto lo transformaron rápidamente en un albañil respetado, un maestro de obras de primera. Fue con el dinero sudado de su trabajo que compró la pequeña casa en San Ángel,
donde los dos vivieron y de donde ahora eran expulsados. Nunca escatimó esfuerzos para garantizar que la familia tuviera qué comer, ya fuera pozole los domingos o tamales en Navidad. Doña Elena, por su parte, era el pilar de fe y ternura. Dedicó su vida a cuidar el hogar y a servir a Dios. Su vida cotidiana estaba marcada por el olor a tortillas hechas a mano en el comal y por el murmullo de las oraciones. Todas las mañanas, antes de que el sol saliera sobre la colonia popular donde vivían antes de San Ángel, encendía una veladora en el altar de la sala, donde reinaba la imagen de la patrona, la Virgen Morena. Su mayor placer era ver a Ramón regresar del trabajo, con el rostro empolvado, y servirle café de olla caliente y endulzado con piloncillo. Enseñó a su hija Isabella, siendo pequeña, a rezar el rosario, y soñó que la niña seguiría el camino de la fe y la bondad, jamás imaginando la ingratitud que germinaría en su corazón, creciendo como hierba mala en terreno fértil. Isabela nació mucho tiempo después del matrimonio, cuando don Ramón y doña Elena ya habían desistido de tener hijos. La niña fue vista como un milagro, una gracia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, y por eso creció rodeada de excesos. Ramón, queriendo darle a su mija todo lo que él no tuvo, nunca le impuso límites. Sacrificó la reforma de la casa e incluso la comodidad de la jubilación para pagar las mejores escuelas y la ropa que la hacía sentirse superior a los otros niños del barrio. Elena hacía promesas a San Miguel Arcángel para proteger a su hija, ignorando las señales de egoísmo que la niña demostraba desde muy pequeña. Los padres la veían con los ojos de la pasión ciega, y la sobreprotección se convirtió en la cuna de la frialdad que ahora les era devuelta en forma de abandono. El contraste entre la vida humilde de los padres y la ostentación de la hija era abrumador. Mientras don Ramón continuaba usando la misma ropa sencilla y doña Elena mantenía su rebozo sobre los hombros, Isabela solo compraba ropa de marca y conducía coches importados. Se convirtió en una abogada de fachada, más preocupada por parecer rica, en Polanco, uno de los barrios de élite de la CDMX, que por trabajar de verdad. Había convencido a sus padres poco a poco de invertir sus escasos ahorros de pensión en negocios inmobiliarios lucrativos, que nunca salían bien y en realidad servían solo para cubrir sus gastos personales extravagantes. Era una sanguijuela disfrazada de hija pródiga, y la ceguera de Ramón y Elena era su mayor aliada en esa trama de explotación familiar. La casa de San Ángel, comprada por Ramón con el dinero de años y años como obrero en las construcciones de la capital, era el único patrimonio sólido que les quedaba. En ese hogar celebraron los quinceañeras de la hija, los bautizos de los nietos que, ingratos como la madre, también se alejaron, y todas las navidades con ponche y tamales de maíz. Era allí donde la familia se reunía. La casa no era solo de ladrillos y cemento, era un relicario de recuerdos, el símbolo de la vida de sacrificio de don Ramón. Cuando Isabela anunció que la vendería para financiar un nuevo emprendimiento, alegando que necesitaba liquidez inmediata, el suelo se desmoronó bajo los pies de los ancianos. Intentaron resistir, pero la presión psicológica de la hija, mezclada con el chantaje emocional, les quebró la voluntad, y firmaron los papeles, entregando su último refugio a la codicia. El mayor miedo de don Ramón siempre fue la soledad en la vejez, lo que él llamaba muerte en vida. Había trabajado toda su vida para evitar ser una carga, y en su cabeza había fallado miserablemente. La vergüenza de ser echado por su propia hija era algo que jamás pensó que enfrentaría. Se sentía un inútil, un hombre que no supo imponer límites ni educar a su única heredera.
Llevaba sobre sus hombros no solo el peso de sus 75 años, sino la carga de una culpa que no era enteramente suya. Se preguntaba si Dios lo estaba castigando por alguna falta del pasado, si había deshonrado a sus propios padres y ahora cosechaba el fruto amargo de la ingratitud. En medio de 1911, ese dolor excruciante, había un pequeño ancla de esperanza, un secreto que guardaba con ferviente cuidado. La caja de puros antigua. Ramón la había comprado en un tianguis, feira libre, en Iztapalapa décadas atrás, y desde entonces lo acompañaba en todas las mudanzas. Nadie, ni siquiera doña Elena, sabía lo que había dentro, pues Ramón, por prudencia y una pizca de superstición de campesino, juró que solo la abriría en un momento de extrema necesidad. La caja siempre estaba con él, en la misma vieja maleta que la hija ahora arrojaba a la acera. Representaba un futuro, un seguro de vida que plantó silenciosamente, como la semilla de maíz en la milpa, rosa, mucho antes de que Isabela naciera. La caja de puros antigua, de metal verdoso y oxidado, no tenía valor aparente, pero guardaba la escritura original de un terreno que don Ramón había comprado hacía 50 años, cuando todavía era un joven jornalero. El lugar era un área de pasto seco y desvalorizado, cerca de Querétaro, a donde él soñaba volver algún día y construir un pequeño ranchito para vivir en paz con Elena. El terreno era tan insignificante en la época que nunca se lo mencionó a su hija, que solo tenía ojos para los bienes de la Ciudad de México. Lo que él no sabía era que, con el avance de la urbanización y la creación de un nuevo polo industrial en esa región, el mato seco, pasto seco, se había transformado en una fortuna incalculable, un patrimonio inmobiliario de millones, que la hija codiciosa ignoraba por completo. La ironía era dolorosa. Isabela vendía lo que era sentimentalmente valioso, pero financieramente limitado, la casa de San Ángel, para pagar deudas de lujo, ignorando la verdadera riqueza escondida, el objeto del que se mofó al tirar la maleta a la calle. Don Ramón, el albañil humilde e ingenuo, era, sin saberlo, el propietario de uno de los terrenos más valiosos de la nueva economía del centro de México, lo que transformaba su pensión de miseria en una fortuna que lo sacaría del lodo y haría justicia. Pero por ahora seguía en la acera, sin saber que el secreto que él protegía sería su redención. Elena, al lado de su esposo, sintió un calor en el pecho, una pizca de esperanza que venía de la fe inquebrantable. Miró las dos maletas viejas, las únicas pertenencias de una vida. Dentro de la maleta de Ramón estaba la caja. En el bolsillo de su abrigo, sin embargo, llevaba la fotografía amarillenta de la Virgen de Guadalupe, que había tomado a toda prisa del altar antes de salir, el único artículo religioso que le quedaba de su casa. Susurró: «Si Dios quiere, vamos a salir de esta, mi vida». La fe y el secreto juntos eran la fuerza oculta de la pareja, el poder silencioso que se preparaba para confrontar la ingratitud de Isabela, que había proferido la cruel frase del título. El vecino Javier, el joven abogado que vio todo, se acercó. Él era de una familia tradicional de Querétaro y se sentía avergonzado por la actitud de Isabela, su colega de profesión. «Don Ramón, doña Elena, acepten mi ayuda, por favor», dijo con la voz quebrada por la indignación. «Puedo llevarlos a un lugar seguro por esta noche. ¡Qué barbaridad lo que hizo su hija! ¡Qué falta de respeto! Los viejos son sagrados». El joven era el primer ángel protector inesperado que la providencia enviaba, y don Ramón, con un nudo en la garganta, aceptó. Sintió que Dios comenzaba a mover las piezas del tablero, mostrando que la justicia divina nunca duerme y que, por más oscura que sea la noche del dolor, la luz de la redención siempre encuentra un camino, y que el karma de la hija ingrata la alcanzaría en el momento justo. Así, don Ramón y doña Elena fueron llevados al pequeño y sencillo apartamento de Javier, en el mismo barrio,
pero en un edificio más modesto. Los ancianos, antes arrojados a su suerte, encontraron un refugio inesperado. La única cosa que don Ramón le pidió a Javier fue que cuidara bien la maleta vieja, la que contenía el secreto. No dijo lo que había dentro, solo que era el único patrimonio que le quedaba. El albañil honesto y curtido estaba a punto de descubrir que su caja de puros antigua valía más que el palacete de Isabela, y que su dignidad sería restaurada de una forma que callaría la boca de todos los que lo despreciaron. El acto de abandono en la avenida Insurgentes no fue un evento aislado, sino la cúspide de meses de manipulación y presión psicológica ejercida por Isabela. El desencadenamiento de la injusticia comenzó sutilmente, el año anterior, cuando Isa, que se había endeudado en un proyecto de moda fracasado, pasó a vivir nuevamente con sus padres, alegando que necesitaba un refugio para reestructurarse. En realidad, ella quería usar la casa como garantía para nuevos préstamos y drenar la poca pensión de don Ramón, que era depositada religiosamente cada mes. La pareja, ciega por el amor paternal, aceptó a la hija de vuelta, viendo en la convivencia la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Pero Isabela solo vio la oportunidad de explotar la generosidad y la ingenuidad de los ancianos. El plan de abandono fue orquestado a sangre fría en las habitaciones de la casa que le dieron abrigo. El chantaje emocional de Isabela era constante. Se quejaba de la comida sencilla de doña Elena, de las oraciones matutinas que despertaban la casa y de la vergüenza de vivir en una casa tan antigua en San Ángel, alegando que necesitaba una dirección más moderna para sus contactos profesionales. Don Ramón, sintiéndose responsable por la infelicidad de su hija, intentaba compensarla con pequeños regalos, ignorando el agujero financiero que ella cavaba. Llegó a tomar el último de sus fondos de emergencia, un ahorro guardado para el funeral de ambos, y se lo entregó a Isabela para invertir en su futuro, bajo el pretexto de que ella era la única garantía de vejez que ellos tenían. La hija aceptó el dinero sin dudar, sin un ápice de remordimiento, viendo el sacrificio como una obligación de los padres, una cuota más de su deuda por la crianza. El momento más cruel de la traición ocurrió en el comedor. Isabela convocó a sus padres a una reunión y con una frialdad que helaba la espina, presentó los papeles de la venta de la casa. Vendimos a una pareja de empresarios que pagó al contado. El dinero ya está en mi cuenta para el nuevo emprendimiento, anunció, como si estuviera hablando del clima. Don Ramón palideció. El corazón le dio un vuelco. «¿Pero, mija, y nuestra casa? ¿A dónde vamos, mi vida?», preguntó, la voz casi inaudible. La respuesta de Isabela fue un choque eléctrico. «Ustedes se van a un asilo en Tlaxcala. Es más barato allá. No se preocupen. No tengo tiempo, ni espacio, ni dinero para cuidar de ustedes. Ustedes son un peso, papá. Viven en la capital, pero viven como campesinos. Ya no me sirven». Doña Elena se desplomó en llanto, agarrándose a la imagen de la Virgen que estaba en la cómoda. «No puede ser, Isabela. Después de todo lo que hicimos por ti, yo recé todos los días para que tuvieras éxito, yo cambié mis ahorros por tus necesidades». El desespero de la madre solo irritó a la hija codiciosa. «Ay, mamá, deja de fastidiarme con tu religiosidad ridícula. Lo que ustedes hicieron fue su obligación. Yo no pedí nacer. Ustedes me deben eso». La frase, dicha con tal veneno, rompió la poca esperanza que la pareja aún guardaba. Allí, en ese momento, la figura de la hija amada se desvaneció, dando lugar a una extraña, cruel e ingrata. Sin embargo, el golpe final, lo que llevó al desalojo en la calle, fue el descubrimiento que Isabela hizo al revisar el cuarto de sus padres en busca de joyas o dinero en efectivo. Encontró, escondida en el fondo de un baúl,
una pequeña cantidad de pesos que Ramón había guardado para el caso de enfermedad grave de Elena. No era el secreto millonario, pero era una pequeña reserva que guardaba para el sustento de ambos. Isabela, sin siquiera preguntar, tomó el dinero alegando que lo necesitaba para la gasolina del coche y para los costos del asilo, burlándose de la fe de su padre. ¿Para qué guardar dinero, papá? Dios cuida de los viejos, ¿no es cierto? Recen más, dijo, mofándose de la fe sencilla de la pareja. Don Ramón se sintió completamente desnudo, despojado de todo, incluso de su dignidad. Intentó argumentar señalando sus manos curtidas, recordando cuánto había trabajado como albañil en Coyoacán para darle comodidades. «Tú no sabes lo que es el honor, mija», dijo, la voz llena de amargura. Isabela, riendo con escarnio, respondió: «El honor no paga mis cuentas, papá, y ahora basta de charla. Preparen sus maletas y encuéntrenme en el coche. Tienen 30 minutos, no voy a perder mi tiempo». El ultimátum fue dado. Allí, en ese hogar otrora feliz, la familia estaba irremediablemente rota por la codicia de una hija. El dolor de esa traición era tan grande que doña Elena, al salir de la casa, no podía siquiera llorar. Estaba en estado de shock, sosteniendo la imagen de la Virgen y sintiendo la ausencia del altar familiar, lo único que le daba paz. Don Ramón, por su parte, intentó mantener la compostura. Mientras preparaba las maletas, tuvo el cuidado de envolver la caja de puros antigua en su rebozo más viejo, sintiendo el metal frío contra la piel. Aquel objeto, que guardaba la escritura, era el último lazo entre él y la dignidad, la única arma contra la humillación total. Se sentía un inútil, pero el secreto le daba una fuerza silenciosa, una promesa de que no todo estaba perdido. El viaje en coche hasta la avenida se hizo en un silencio pesado y sofocante. Isabela conducía a alta velocidad, la radio encendida en música pop ruidosa, como si quisiera ahogar su propia conciencia. La pareja de ancianos, encogida en el asiento trasero, miraba las calles conocidas de San Ángel, sabiendo que era la última vez que las verían. Doña Elena rezaba un Padre Nuestro en voz baja, implorando a San Antonio que les diera fuerzas para soportar la prueba. Don Ramón, sin embargo, solo apretaba la caja en la maleta pensando: «Te di todo, mija, menos la única cosa que necesitabas, el valor de la humildad y del honor». El clímax de la ingratitud se dio, como vimos, en la avenida Insurgentes. Isabela, parando el coche bruscamente, arrojó las maletas a la acera sin importarle el tráfico y las miradas curiosas. La frase «muéranse viejos», dicha con tanta crueldad, era la declaración final de guerra de una hija contra la vida y el sacrificio de sus padres. El abandono no fue solo físico, fue un abandono de la moral, del afecto y de la propia humanidad. Era el punto sin retorno. El momento en que la ingratitud selló el destino de Isabela, desencadenando la ley del retorno que vendría a cobrar cada lágrima derramada por esos padres. El sonido del coche de lujo alejándose, dejando a la pareja en medio del polvo y el caos de la ciudad, fue un sonido de sepultura. El llanto de doña Elena fue liberado en un grito mudo y agonizante, pero don Ramón la abrazó, sintiendo el peso de la responsabilidad de protegerla. Él sabía que ya no podía contar con la providencia, sino con el secreto que guardaba hacía décadas, el único triunfo que le quedaba. Aquel secreto se convertiría en la venganza moral contra la hija que los tiró a la calle como basura, probando que la verdadera riqueza no estaba en las marcas de diseñador que ella usaba, sino en la tierra que él había comprado con el sudor de un albañil honesto. La ayuda de Javier, el joven abogado, fue la prueba de que Dios, aunque no interviniendo en la maldad de la hija, enviaba ángeles protectores para mitigar el dolor. La indignación de Javier validó el dolor de los ancianos.
mostrándoles que la sociedad y la generación más joven aún valoraba el honor y el respeto. El joven, al llevarlos a su casa y ofrecer un plato de frijoles y tortillas calientes, restauró un fragmento de la fe de Elena en la humanidad, pero no en su hija. Ella miraba el plato de comida sencilla con más gratitud de lo que ya había mirado cualquier banquete. Esa noche, bajo un techo seguro, el apartamento de Javier, don Ramón sacó la maleta y tocó el metal frío de la caja de puros antigua. Se sentó al lado de doña Elena, que dormía un sueño agitado y doloroso. «Perdóname, mi vida», le susurró a su esposa. «Guardé esto para nuestra vejez, para el día en que no pudiera más sostener una pala. El día llegó, y la hora de usarlo también». El albañil, que había dedicado su vida a levantar paredes y sueños, ahora usaría su último recurso para levantarse y probar que un jornalero humilde vale más que 1000 abogados sin escrúpulos. La injusticia había desencadenado la justicia divina. El impacto de la injusticia fue sentido en el alma de don Ramón y doña Elena como una enfermedad lenta y dolorosa. En los días siguientes al abandono, refugiados en el pequeño apartamento de Javier, en una colonia modesta de la CDMX, vivían en un estado de caída emocional profunda. Doña Elena no podía dejar de llorar. Se sentaba en el borde de la cama, con el rebozo sobre los hombros, y repetía con la voz baja y temblorosa: «Fallé, mi vida, fallé como madre. ¿Qué hice mal con Isabela? Por el amor de Dios, dime». El llanto compulsivo era su forma de catarsis, de expulsar el dolor de la ingratitud que la sofocaba, pero también era un síntoma de su invisibilidad social y de su mayor miedo: morir sola, sin el calor del hogar y sin el perdón de su hija. Don Ramón intentaba ser la fortaleza, pero el dolor lo corroía por dentro. Se sentía un inútil, un hombre vaciado. Sus manos, antes firmes para sostener la cuchara de albañil, ahora temblaban. Pasaba largas horas mirando a la nada, reviviendo la escena de su hija tirándolo a la calle. Su vergüenza era la de un padre que se sacrificó toda su vida para construir un futuro digno, pero que fue tratado como basura al final. La humillación era tan grande que se negaba a salir del apartamento, con miedo de encontrar a algún conocido del tiempo en que trabajaba en Coyoacán. No quería ser visto como el viejo abandonado, el abuelo que no supo dar el ejemplo. Se encerró en un silencio pesado, que era la manifestación de su trauma. El ambiente alrededor parecía reflejar el dolor. Llovía fuerte en esos días, una lluvia torrencial típica de la estación de lluvias en México, y el sonido de las gotas en el techo amplificaba la sensación de aislamiento y melancolía. La casa de Javier era acogedora, pero no era el hogar. Elena intentaba, en vano, hacer algo para ayudar al anfitrión, pero sus manos ya no tenían el mismo vigor para preparar la comida. Sentía la falta del olor del mole que solo ella sabía hacer, y de la brisa que entraba por la ventana de su antigua casa. La pérdida del hogar era la pérdida de su identidad, de sus rutinas, de sus recuerdos más preciados, y la soledad la acechaba en cada rincón del nuevo ambiente. Javier, el joven abogado, era el retrato de la empatía. Les traía pan dulce y champurrado por la mañana, intentando animarlos. No forzaba la conversación, pero demostraba su respeto en pequeños gestos, como escuchar atentamente las historias de don Ramón sobre la construcción civil. El joven, que había perdido a sus propios abuelos hacía poco tiempo, veía en ellos la dignidad que Isabela había pisoteado. Intentó llamar a la hija, pero ella bloqueó su número, enviando solo un mensaje frío: «No te metas, Javier, es asunto de familia, y están donde deben estar, en el asilo de Tlaxcala, como acordamos». El joven
Percibió que la maldad de Isa era calculadora e implacable, y que ella había mentido sobre el asilo para que nadie la encontrara. Doña Elena pasaba el tiempo sosteniendo su única reliquia, la fotografía amarillenta de la Virgen de Guadalupe que había rescatado del altar. La fe era la única cosa que no podían quitarle. Susurraba promesas a la Virgencita Morena, implorando por justicia divina y por paz para el corazón de su Ramón. Rezaba el rosario en voz baja, contando las cuentas de madera gastada, y sentía un confort momentáneo al saber que Dios no la abandonaría, aunque su propia hija lo hubiera hecho. Era su sesión de terapia espiritual, su lazo con lo sagrado, la reafirmación de que sus valores religiosos eran el camino, y no la codicia de su hija. La principal consecuencia del abandono fue la parálisis de don Ramón. Él era un hombre de acción, un constructor, y ahora no conseguía siquiera pensar en trabajar. Estaba preso en el dilema, revelar el secreto del terreno en Querétaro y arriesgarse a atraer más problemas, tal vez la codicia de Isabela, o intentar levantarse con lo poco que le quedaba, manteniendo el secreto para su propia muerte. La vergüenza de haber sido un viejo inútil, como la hija lo llamó, era el mayor obstáculo. Temía que la revelación del secreto confirmara la visión de la hija, que él era un campesino que escondió una fortuna por egoísmo y no por prudencia. El peso de la ingratitud era insoportable. En una de las noches lluviosas, Ramón y Elena tuvieron un diálogo corto y realista que intensificó la tensión. «Yo daría todo por tener un plato de tu pozole con nuestra familia reunida», le dijo él, con la voz quebrada. Elena respondió, mirando las arrugas en sus manos. «Ay, Dios mío, Ramón, yo daría todo para que nuestra hija no tuviera el alma tan vacía. Ella no nos robó la casa, mi vida. Ella robó nuestro futuro y nuestra dignidad. Eso, ni todo el dinero puede comprar de vuelta». Lloraron juntos en ese momento. Un llanto de entonces conexión humana, de alivio mutuo por tenerse el uno al otro, sabiendo que la unión de medio siglo era lo que restaba de su vida. Ramón recordó cuando compró el terreno en Querétaro hace más de 50 años, con su primer salario como jornalero. Trabajó duro en las construcciones de la capital, pero soñaba con volver a la vida sencilla del campo, cerca de los pueblitos del centro de México. Guardó la escritura original en la caja de puros antigua y nunca la tocó. El terreno, en la época, era solo una milpa, rosa seca, sin valor, pero él lo vio como un pedazo de su tierra, su parcela de futuro. La ironía de que aquel pedacito de tierra, olvidado y despreciado, fuera ahora su única salvación, pesaba sobre él. Era un contraste visual cruel. La pobreza aparente de la maleta vieja versus la riqueza oculta del documento. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia de justicia moral y esperanza como esta. Mientras tanto, Isabela, que se vanagloriaba de haber resuelto el problema de los padres, se hundía en su nuevo emprendimiento de lujo. Gastaba el dinero de la venta de la casa de San Ángel en artículos personales y en una oficina suntuosa, sin realizar un análisis de mercado serio. Estaba tan consumida por la codicia y la autoimportancia que ni siquiera se tomó el trabajo de verificar si sus padres realmente estaban en el asilo de Tlaxcala. Creía firmemente en su propia mentira. El karma comenzaba a tejer su tela alrededor de la abogada fría y la ley del retorno se preparaba para cobrar la factura de la ingratitud. Plantó arrogancia y cosecharía miseria. El plan de Isabela, que era garantizar su estabilidad financiera, se transformó en una pesadilla. En pocos meses, su emprendimiento fracasó, el dinero se esfumó y se vio atascada en deudas. Los acreedores comenzaron a llamar, los cheques rebotaron y su coche de lujo fue embargado. El brillo de Polanco se apagó rápidamente
y se vio forzada a mudarse a un apartamento alquilado y modesto en la periferia de Iztapalapa. La humillación que impuso a sus padres volvía a ella al doble, pero aún no percibía la conexión, culpando a la economía y al mercado, nunca a sí misma y a su falta de honor. Don Ramón, por su parte, viendo a su esposa en profundo sufrimiento y a sí mismo paralizado, tomó una decisión crucial. Percibió que no podía seguir viviendo bajo el techo de Javier sin tener una fuente de ingresos o sin tomar las riendas de su propio destino. Tomó la caja de puros antigua y la examinó bajo la luz tenue. Ya no era tiempo de vergüenza, era tiempo de actuar. Tenía la escritura, tenía la justicia divina a su lado. Tenía que probar que el albañil humilde y religioso era superior a la abogada ambiciosa y sin carácter. La dignidad necesitaba ser restaurada. Javier percibió el cambio en la mirada de don Ramón, el retorno de la chispa de fuerza. El abuelo pidió al joven que le arreglara un encuentro con una notaría de registros inmobiliarios en Querétaro, a donde el terreno había sido transferido. Necesitaba confirmar el valor de su posesión. «Tengo una cosa que resolver, mijo», dijo Ramón, la voz firme. «Una cosa que guardé por más de 50 años, y que va a mostrarle a mi hija que la vida no se compra, se construye con el favor de Dios». El secreto estaba a punto de ser revelado a un extraño, pero nunca a la hija ingrata. La fe de doña Elena fue renovada cuando vio la determinación en los ojos de su esposo. Besó la imagen de la Virgen y dijo: «¡Qué barbaridad, Ramón! Vamos a hacerlo. Dios nos guiará. Lo que importa es que nos tenemos el uno al otro. Con el favor de Dios, la verdad será revelada». Ella sabía que la lucha sería difícil, pero el apoyo de Ramón y la promesa de la ley del retorno le daban fuerzas para seguir adelante. El dolor del abandono se transformaba en fuerza de propósito. La pareja entonces se preparó para el viaje a Querétaro, sin saber que su ida al centro de México central sería el inicio de un giro que no solo les daría riqueza, sino que cambiaría la vida de cientos de ancianos. Llevaban consigo solo las 2 maletas viejas, la imagen de la Virgen y la inestimable caja de puros antigua, el símbolo de que la paciencia y el honor siempre triunfan sobre la ingratitud. Mientras tanto, en Iztapalapa, Isabela recibía la notificación de embargo de su último apartamento. Su vida de lujo se desmoronaba. Pensó en sus padres solo por un instante, con un alivio egoísta. Al menos están en el asilo. Son el problema de otra persona ahora. ¿Qué voy a hacer? Ella no sabía que sus padres estaban a cientos de kilómetros de distancia, a punto de convertirse en millonarios, y que su propia miseria era el reflejo exacto de la maldad que ella había plantado en el corazón de ellos. El viaje para Querétaro, organizado por Javier, el ángel protector inesperado, fue hecho en un camión sencillo, el autobús de larga distancia. Don Ramón y doña Elena viajaron en 1900. Silencio, la esperanza mezclada con la aprensión. La pista que cambiaría todo estaba guardada en la caja de puros antigua, que Ramón no soltaba por nada. Él sabía que el secreto no era solo el documento, sino la prueba física de que su vida de trabajo humilde no había sido en vano. Al llegar a la capital de Querétaro, que estaba en franco desarrollo y expansión, el contraste con la Ciudad de México y con su antigua vida de albañil se hizo aún más evidente, preparando el escenario para la gran revelación que se acercaba. Javier había arreglado un encuentro con un viejo amigo de su abuelo, el notario don Roberto, en el centro de la ciudad. Don Ramón, visiblemente nervioso, puso la caja de puros antigua sobre la mesa de madera lustrosa de la oficina, el metal oxidado desentonando con la elegancia del ambiente. Con las manos temblorosas retiró el documento,
un papel amarillento y doblado, casi desintegrándose en los bordes, la escritura original del terreno. Don Roberto, yo soy Ramón. García, compré esto hace 50 años con mi primer salario. Yo era jornalero. Quería construir un pequeño ranchito para mi esposa. ¿Podría usted decirme si esto todavía vale algo? Fui abandonado por mi única hija, y esto es todo lo que me queda, dijo, la voz quebrada, la mirada fija en el papel. Don Roberto, un hombre mayor y de gafas gruesas, tomó la escritura con el máximo cuidado, como si manejara una reliquia. Miró el nombre y la descripción del lugar. Lote 34, Ejido de la Cañada, aforamiento 27. Insertó los datos en el sistema de registros inmobiliarios y un silencio pesado llenó la oficina. Don Ramón y doña Elena se miraron, conteniendo la respiración. El notario los miró por encima de las gafas, una expresión de asombro formándose en su rostro. Se levantó y fue hasta la ventana, señalando el horizonte de la ciudad, donde torres de edificios nuevos y modernos se alzaban como gigantes de concreto, un verdadero contraste visual. Don Ramón, dijo el notario, volviéndose hacia la pareja con una solemnidad respetuosa. Usted no es un albañil, es un visionario y un hombre muy, muy rico. La revelación golpeó a la pareja como un rayo. El terreno, antes un pasto seco despreciado por todos y olvidado en el mapa, se había convertido en el corazón del nuevo polo industrial y de viviendas populares de Querétaro. Los datos en el sistema confirmaban. El lote 34 valía, en la cotización actual, más de 40 millones de pesos mexicanos, una fortuna incalculable que haría de don Ramón, el abuelo abandonado, un millonario de la noche a la mañana. La dignidad estaba a punto de ser restaurada. Doña Elena soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. «¡Válgame el cielo, Ramón! ¡No puede ser! Es un milagro de la Virgen de Guadalupe. Yo sabía que Dios no nos abandonaría». Abrazó a su esposo con fuerza. El llanto ahora era de alivio y gratitud. Don Ramón, sin embargo, permaneció en silencio por un largo momento, absorbiendo la información. No sentía la alegría de la riqueza, sino la satisfacción moral de que su trabajo honesto y su prudencia habían sido recompensados. No era un viejo inútil, era el dueño de una fortuna, el reconocimiento del sacrificio que su hija había escarnecido. La escritura original era el símbolo poderoso que desencadenaba el giro. Don Ramón, mirando el papel, percibió que ese dinero no podía ser usado para la venganza, sino para la redención espiritual y material. No quería solo vengarse de su hija, quería mostrarle a ella y al mundo el verdadero valor del honor y la generosidad. Tenía la oportunidad de usar la fortuna para un propósito mayor, uno que validara los valores sagrados de la familia y de la comunidad, que Isabela había rechazado en nombre de la codicia. Miró la escritura, luego a su esposa, y tomó la decisión. Don Roberto, no quiero que mi hija sepa esto por ahora. Ella me tiró a la calle, pero no me va a robar la dignidad. Este dinero no será para mi lujo, sino para la gloria de Dios y para los abuelos abandonados como nosotros. Quiero fundar una fundación de apoyo al anciano aquí en Querétaro y construir un complejo de viviendas dignas. Quiero que otros ancianos tengan la paz que mi hija intentó robarnos. El albañil humilde se convertía en el gran benefactor, y la pista del terreno se transformaba en una obra de justicia social. Así, don Ramón, con el apoyo de don Roberto y de Javier, el joven abogado, inició discretamente el proceso de venta de parte del terreno y la creación de la Fundación de Apoyo al Anciano, el último refugio. La caja de puros antigua, que la hija despreció, se convertía en el cofre de un sueño mucho mayor, la prueba de que la humildad del campesino siempre prevalece sobre la codicia de la élite sin corazón.
La pista del terreno de Querétaro no era solo la salvación material, sino el inicio de la ley del retorno para Isabela, que, hundida en deudas en la Ciudad de México, ni sospechaba de la riqueza que sus padres escondían y que ahora sería usada para curar las heridas de los ancianos abandonados. En los meses que siguieron, la vida de don Ramón y doña Elena fue una escalada de dignidad y propósito, mientras que la de Isabela descendía en espiral hacia la miseria. Ramón usó el dinero de la venta de una pequeña porción de su terreno millonario para fundar la Fundación de Apoyo al Anciano, el Último Refugio, en Querétaro. Contrató a don Roberto para gestionar la parte legal, y con el apoyo logístico de Javier, que se mudó temporalmente a Santa la región, él supervisó la construcción del complejo de viviendas. Don Ramón, el antiguo albañil, estaba de vuelta en su elemento, pero ahora como arquitecto de sueños, no de ladrillos para otros. La alegría de construir algo para sus pares, otros abuelos y abuelas abandonados, era su bálsamo. El giro emocional fue el más poderoso. El dinero no cambió la esencia de don Ramón. Él y doña Elena vivían en un pequeño y acogedor apartamento dentro del nuevo complejo, mezclados con los primeros ancianos que fueron beneficiados por la fundación. Elena, con la fuerza renovada, volvió a hacer sus tortillas y atole, mingau, para la comunidad, y su altar de la Virgen de Guadalupe, más grande y más bonito, estaba ahora en la plaza central del complejo, un símbolo de la fe que los había sustentado. La gratitud de los otros abuelos, que los veían como ángeles, era el reconocimiento del sacrificio que la propia hija les había negado. El gran obstáculo para Ramón era mantener el secreto y al mismo tiempo vivir la nueva vida. Se negaba a aparecer en público, delegando a Javier las entrevistas sobre el nuevo proyecto. Temía que, al descubrir el secreto, Isabela volviera solo por la codicia, destruyendo la paz que él y Elena habían conquistado. Su venganza no era financiera, sino moral. Mostrar que el jornalero humilde usó la riqueza para el bien, mientras que la abogada rica había usado lo poco que tenía para el mal. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Isabela enfrentaba el infierno de las deudas. El fracaso de su emprendimiento la llevó al borde de la quiebra. Necesitaba desesperadamente dinero, cualquier tipo de rescate. Su lujo se desmoronó. El coche, la ropa, la casa. La abogada orgullosa fue forzada a buscar un trabajo como secretaria, y el dinero apenas le daba para alquilar un cuarto en una vecindad, Cortizo, en Iztapalapa, cerca del lugar donde su padre había comprado la caja de puros décadas atrás. El karma la estaba castigando, haciéndola vivir la vida humilde que ella tanto despreciaba en sus padres. Desesperada, Isabela intentó la última jugada. Llamó al número que tenía del asilo en Tlaxcala para confirmar si sus padres todavía estaban allí, esperando encontrar alguna pequeña pensión para robar. Pero la recepcionista del asilo informó que don Ramón y doña Elena nunca habían ingresado en la institución. El pánico la golpeó. «¡No puede ser! ¿A dónde fueron? No tenían a dónde ir». Percibió que había sido engañada por su propia mentira. El objeto simbólico que se convirtió en catalizador de su búsqueda no era la caja de puros, sino la maleta vieja que ella había tirado a la calle. Isabela entonces intentó llamar a Javier, el vecino, a quien antes había bloqueado, pero ahora estaba desesperada. Javier contestó y fue cortante. «Don Ramón y doña Elena no están en el asilo, Isabela. Y no soy yo quien va a decir dónde están. Usted los abandonó en la calle, recuérdelo. No tiene derecho a saberlo». El confrontamiento de Javier, el ángel protector inesperado, fue el primer gran giro para Isabela, la prueba de que la sociedad sabía lo que ella había hecho. Con la esperanza agotada, Isabela se acordó de la maleta vieja que había llevado del cuarto de sus padres.
La había guardado en el depósito con la intención de tirarla, pero lo olvidó. Corrió al depósito de la vecindad, pensando que tal vez sus padres hubieran escondido algún dinero allí. Rebuscó entre la ropa vieja, las prendas de campesino que ella tanto despreciaba, y en el fondo de la maleta, bajo un rebozo antiguo, encontró algo inusual. Un mapa garabateado a lápiz, amarillento e ilegible, junto con una nota suelta. El mapa no mostraba San Ángel o Polanco. Parecía ser el plano de un área rural, y había un punto marcado con una X y el nombre, Ejido de la Cañada, Querétaro. La nota, escrita a mano por don Ramón décadas atrás, decía: «Para cuando la capital ya no nos quiera, nuestra parcela de paz y el favor de Dios». Isabela, con el poco dinero que le quedaba, decidió seguir el mapa. Creía que tal vez su padre tuviera algún pequeño ranchito escondido allí que podría vender para pagar sus deudas. La codicia era su guía, no el amor. La viaje a Querétaro fue un contraste humillante para Isabela. No fue en su coche de lujo, sino en un combi y luego en un pecero, transporte colectivo abarrotado, mezclada con la gente que ella tanto despreciaba. Sintió el calor, el olor a sudor y la dificultad del trabajo honesto de su pueblo. La caída social era visible. Siguió el mapa, llegando a una región que era puro desarrollo, con casas nuevas y empresas. El mapa la llevó al área donde se encontraba el antiguo ejido de la Cañada, pero en lugar de un ranchito viejo, Isabela se encontró con un inmenso y moderno complejo de edificios bajos, bien cuidados, con jardines y una plaza central. Un gran letrero decía: «Fundación de Apoyo al Anciano, el último refugio. Presidencia, don Ramón García». El giro fue entregado. Isabela se tambaleó hacia atrás, el mapa cayendo de sus manos. No podía creerlo. Aquel ranchito de pasto seco se había transformado en un complejo millonario, y su padre, el albañil que ella llamó viejo inútil, era el presidente de la fundación que lo administraba. La riqueza estaba allí, pero no era de ella. El secreto de la caja de puros antigua no era el dinero para su codicia, sino la justicia moral para su castigo. Vio a doña Elena en la plaza, sonriente, rodeada de otros ancianos que la llamaban Madrecita. Don Ramón estaba a su lado con un semblante de paz y dignidad. La revuelta estaba completa, el villano era castigado con la miseria y la humillación, y el héroe era redimido con la riqueza y el honor. La maldad de Isabela había irónicamente garantizado que el secreto del terreno fuera usado para un propósito noble y comunitario. La vida, de hecho, da vueltas, y la ley del retorno se manifestaba en todo su esplendor. Isabela entró en el complejo como una sombra, la ropa arrugada y el rostro pálido por la humillación. La riqueza que buscaba estaba allí, abundante, pero inaccesible, destinada a curar el dolor que ella misma había infligido. El clímax se dio en la plaza central de la fundación, bajo la protección de la imagen de la Virgen de Guadalupe, donde don Ramón y doña Elena estaban, rodeados de gratitud por los abuelos que ahora eran su verdadera familia. Isabela se detuvo delante de ellos, incapaz de hablar, el orgullo aplastado por la realidad. Don Ramón la vio, y su mirada no era de odio, sino de una profunda tristeza, de quien mira al fantasma de un sueño que nunca se realizó. Doña Elena, la madrecita que rezaba el rosario, se llevó la mano al pecho, no por miedo, sino en súplica silenciosa. El silencio de la plaza era roto solo por el murmullo distante de los ancianos y por la tensión aplastante entre padre e hija. Isabela, la abogada fría, estaba delante del albañil rico, y la inversión de papeles era el mayor castigo para su arrogancia. «¿Qué haces aquí, Isabela?», preguntó don Ramón, la voz firme y tranquila, sin el temblor del viejo abandonado.
Estás a cientos de kilómetros del asilo que nos prometiste. Yo pensé que ya no tenías espacio para nosotros, ni dinero para cuidar de viejos inútiles, dijo, repitiendo las frases crueles que ella había proferido. La revelación de su hipocresía la golpeó de lleno. Abrió la boca para mentir, pero las palabras simplemente no vinieron. La verdad de su miseria actual le impedía engañar. Isabela miró el complejo, las casas limpias y la estatua de San Judas Tadeo en la entrada, percibiendo que aquel lugar valía millones y que su padre era el benefactor. Papá, yo necesito ayuda, tartamudeó, la voz fallando. Perdí todo. Estoy en bancarrota. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no me dijeron que tenían este terreno? ¡Qué barbaridad! Yo necesito dinero, papá. La codicia todavía era su motivación, y el pedido de ayuda estaba mezclado con la rabia por haber perdido la fortuna. Don Ramón no respondió con rabia, sino con una lección de moral que valía más que todos los 40 millones de pesos. Tomó la mano de doña Elena, que apretaba el rosario, y miró directamente a su hija. Yo no tenía solo el terreno, mija. Yo tenía la dignidad de no ser un parásito, el honor de ser un hombre de palabra, de ser campesino. Tú nos tiraste a la calle para obtener lo poco que quedaba, pero no sabías que lo que yo guardaba en mi caja de puros era lo que valía tu vida. La riqueza no es para la venganza, Isabela, es para el propósito. El ajuste de cuentas no fue de documentos o dinero, sino de valores. Don Ramón reveló que, si ella hubiera demostrado una pizca de amor o arrepentimiento, él habría compartido el secreto. Pero su maldad selló su destino. Tú dijiste, muéranse viejos, y yo usé mi dinero para dar vida y paz a cientos de viejos abandonados como nosotros. Esa es mi respuesta a tu ingratitud. Esa es la justicia divina, Isabela. Quien siembra maldad, cosecha la miseria tu propio espíritu. El público sentía la victoria moral del protagonista. Doña Elena, entonces, se acercó a su hija. No la reprendió, sino que tomó su mano fría. Yo te perdono, mija. Por el amor de Dios, yo te perdono. Pero tú necesitas perdonarte y aprender el valor del servicio. Si nos hubieras amado de verdad, tendrías esta paz que tenemos ahora. Con el favor de Dios, puedes cambiar. La vida da vueltas, y la tuya está en el fondo del pozo que tú cavaste. La ternura de la madre era la última oportunidad de redención para la hija. La escena decisiva termina con Isabela en lágrimas, pero no de tristeza, sino de shock y arrepentimiento. Vio la vida que podría haber tenido y la vida miserable que creó para sí misma. El clímax no es el castigo de la villana, sino la demostración de la superioridad moral del abuelo humillado, que usó su riqueza para curar el mundo y no para herir a su hija. La justicia poética fue hecha. El amor y el honor de don Ramón y doña Elena prevalecieron sobre la codicia de Isabela. Isabela, completamente humillada y destrozada, no imploró por dinero, sino por una oportunidad de redención. Pasó días rondando el complejo de la fundación, observando la alegría de los ancianos y el brillo renovado en los ojos de sus padres. Finalmente encontró a don Ramón en la huerta comunitaria, donde él plantaba maíz y frijoles al lado de otros abuelos. Don Ramón, viendo el arrepentimiento sincero, le ofreció el perdón en forma de trabajo y servicio. Puedes trabajar aquí, Isabela, no como abogada de prestigio, sino cuidando a los ancianos, organizando el papeleo. Necesitas aprender lo que es el honor y el servicio. Es tu camino hacia la paz, dijo él, ofreciéndole la oportunidad de reconstruir su vida a partir de la humildad. El cierre emocionalmente satisfactorio vino con la aceptación. Isabela aceptó el trabajo y la dura jornada de servicio, percibiendo que la verdadera felicidad no estaba en las marcas de diseñador, sino en la sonrisa
agradecida de los ancianos a quienes ayudaba. Vivía en un pequeño cuarto en el complejo y todos los días tomaba café de olla con sus padres, pidiéndoles consejos y perdón con gestos, no con palabras. Don Ramón y doña Elena encontraron la paz y la prosperidad no solo material, sino de espíritu, viviendo en su último refugio, rodeados de personas que los amaban y honraban. El albañil humillado usó su fortuna para crear un legado de amor, probando que la dignidad es la mayor de todas las riquezas. La moral clara de la historia es que la codicia y la ingratitud son castigadas por la propia vida, y que el sacrificio y el honor son siempre recompensados, muchas veces de maneras inesperadas y grandiosas. La caja de puros antigua, despreciada por la hija, se convirtió en el cofre de la justicia divina, garantizando que la verdadera riqueza no fuera desperdiciada en lujos, sino usada para el bien de la comunidad y la restauración de la dignidad de todos los abuelos abandonados. Don Ramón y doña Elena vivieron en paz, viendo a su hija poco a poco recorrer el camino de la redención a través del servicio. Si crees en la justicia divina y en el valor del honor, comparte esta historia con tu familia y escribe amén en los comentarios. Porque Dios nunca abandona a sus hijos, y quien siembra ingratitud cosecha miseria, pero el amor siempre vence.